Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy, el que presenta la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, a cargo del doctor Constantino López Macías, quien es investigador titular de Químico Farmacéutico Biólogo, maestro y doctor en Ciencias por la UNAM. Realizó una estancia de investigación de 3 años en el Instituto de Inmunología Experimental de la Universidad de Zúrich, con el Premio Nobel de Medicina Rolf Nagel y Hans-Henrik Nagel, Premio Ernst Jung de Medicina y fue alumno huésped del Politécnico Federal de Suiza. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es profesor de asignatura en la Facultad de Química de la UNAM, miembro de las Academias Mexicanas de Ciencias y Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Cuenta con el nombramiento honorario de Visiting Professor of Immunology de la Universidad de Oxford y es miembro del Management Oversight Board de la Red de Desarrollo de Vacunas Vac de la Universidad de Birmingham, ambas de Inglaterra. Su especialidad es el estudio de la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria innata y su aplicación en el desarrollo de adyuvantes para inmunoterapia y de vacunas, como Salmonella, influenza y COVID-19. Es inventor de 3 vacunas y 5 adyuvantes protegidos por patentes. Cuenta con cerca de 150 publicaciones entre artículos, libros y capítulos. Ha colaborado con destacados investigadores institucionales en la creación y consolidación de infraestructura para la investigación, como lo son los laboratorios de citometría, microscopía avanzada y secuenciación de la Coordinación de Investigación en Salud, así como laboratorios de bioseguridad nivel 2 para manejo de patógenos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Constantino. Adelante, doctor. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a todos por estar aquí en el seminario. Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación. He titulado a esta presentación Respuesta inmunitaria protectora y desarrollo de vacunas contra COVID-19. Nosotros somos la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica y trabajamos de la inmunología molecular y celular al desarrollo tecnológico, la medicina de precisión. Estamos localizados en la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, siglo XXI, aquí en este edificio. Estamos a sus órdenes para trabajar en conjunto. La unidad tiene como antecedente, fue creada en 1981 por el doctor Kumate y el doctor Isibasi. Se llamó División de Inmunoquímica en lo que era el Hospital General del Centro Médico Nacional. Inmunoquímica a veces se confunde y dicen es que inmunohistoquímica o como una técnica, pero la inmunoquímica es una parte de la inmunología que se dedica a la caracterización molecular de los componentes y funciones del sistema inmunitario y sus ligandos. Entonces, por ejemplo, el doctor Kumate, una de sus contribuciones importantes fue identificar que la IgG pasa a la placenta de la madre al niño. Esto lo publicó en Nature. Y bueno, y todos conocemos su destacada carrera en salud pública y como secretario de salud en nuestro país. El doctor Isibasi, mientras el doctor Kumate dejó la unidad y fue a esas áreas de servidor público, el doctor Isibasi se quedó a cargo de la unidad estudiando el choque séptico en los niños y en adultos e identificó varias moléculas como lipopolisacárido de Salmonella, la LPPG de amiba, desarrolló la vacuna de porinas para la fiebre tifoidea, fue de los pioneros en México de estudiar los receptores tipo TOL, estudiar la inflamación y el control neuronal de la inflamación a través de nervios periféricos que hacia final de su carrera publicó en Nature Medicine. La unidad básicamente de investigadores estamos la doctora Lourdes Arriaga y la doctora Samira Muñoz, asignados somos 3 investigadores. La doctora Laura Bonifaz sigue teniendo su laboratorio aquí y sigue trabajando, pero bueno, ahora todos conocemos que tiene esta responsabilidad como coordinadora de investigación en salud, sin embargo sigue activa como investigadora. Entonces, y además pues tenemos al doctor Ferat, que no está oficialmente asignado aquí, pero tiene un laboratorio con nosotros, y la doctora Tania Rivera, que es catedrática de CONACYT. Entonces, la doctora Bonifaz dirige el laboratorio de inmunología celular, la doctora Lourdes Arriaga el laboratorio de citometría translacional, el doctor Ferat el laboratorio de inflamación,
y la doctora Tania Rivera, el Laboratorio de Desarrollo de Vacunas e Inmunomoduladores, junto con el jefe de producción, que es el maestro Óscar Arteaga. Y Samira Muñoz, ella se acaba de incorporar y está trabajando directamente con la doctora Bonifaz en su laboratorio. Entonces, nosotros trabajamos y nuestras líneas de investigación provienen de las observaciones en pacientes. Entonces, el modelo, los modelos, las preguntas de investigación provienen de esto. Desarrollamos modelos experimentales para entender las enfermedades, los mecanismos involucrados. Esto produce conocimiento que hemos publicado en revistas internacionales, evaluada por pares, más de 200 artículos, y hemos generado capital humano de más de 150 personas, entre los que destacan varios jefes de unidades que están aquí actuales, y un par de coordinadores, 5 expresidentes de la Sociedad Mexicana de Inmunología, etc. Entonces, tenemos una importante labor en la generación de conocimiento y de capital humano. De estos modelos experimentales averiguamos los mecanismos, identificamos blancos terapéuticos y hemos desarrollado varias vacunas, por ejemplo, varios adyuvantes, y esto nos ha llevado al desarrollo tecnológico. Contamos con alrededor de 12 patentes, hemos desarrollado infraestructura para hacer ensayos clínicos de buenas prácticas clínicas acorde a la Conferencia Internacional de Armonización, también de trabajo con buenas prácticas de laboratorio. Hemos colaborado en el desarrollo de centros de instrumentos, en laboratorios nacionales. Y esto nos ha llevado al desarrollo de varios adyuvantes y de vacunas, como la vacuna EasyPort contra la tifoidea. Hemos probado vacunas como la de Novavax en la pandemia pasada, algunos adyuvantes internacionales que se están utilizando y se han transferido a Folia Biotech en Canadá, y estamos colaborando ahora en el desarrollo de la vacuna Patria. Pero lo importante es que esto llegue a los pacientes. Entonces, hemos colaborado aquí en el hospital con el servicio de alergia y el servicio de medicina interna en crear este centro de diagnósticos de inmunodeficiencias, diagnóstico del IMSS, donde nos llegan los pacientes y estamos colaborando en su mejor diagnóstico y seguimiento. La doctora Laura Bonifaz, por ejemplo, ha desarrollado algunas áreas de medicina de precisión en donde ella puede evaluar a través de histometría y algunas pruebas desarrolladas en nuestro laboratorio las terapias en pacientes con psoriasis o con algunas patologías, y poder orientar al médico en el manejo de los tratamientos de manera más racional, más focalizada al paciente y no de manera general. Y esto han sido avances importantes, entre otros, que comentaremos más adelante. Entonces, este es el ciclo de la investigación de los pacientes, modelos experimentales, identificación de blancos terapéuticos, ensayos clínicos para probar que efectivamente esto sirve y poder regresar a este círculo virtuoso de volver a hacer más observaciones y desarrollos. Estamos integrados a los servicios médicos. Aquí en la UMAE tenemos protocolos con la mayoría de los servicios, protocolos registrados, tenemos proyectos de investigación corriendo, alumnos, etcétera, residentes médicos de base que están haciendo posgrados con nosotros, pero también hemos trabajado con la DPM, con la COCTI, en vigilancia epidemiológica para apoyar sus actividades. Entonces, como ven, algo que a veces no se percibe de investigación, pero estamos completamente integrados a los problemas y los problemas de atención, tanto en nuestro laboratorio, en nuestro hospital, en nuestro medio, como de manera general en varias áreas del instituto. Ya habíamos tenido la experiencia con influenza. En la pandemia pasada estudiamos el fenómeno inflamatorio en pacientes, en embarazadas, hicimos estudios, todo está publicado y reportado, y ayudamos a probar una vacuna en 4.500 personas. Fue uno de los ensayos clínicos más grandes del mundo de una nueva vacuna de partículas parecidas a virus.
Y bueno, esa tecnología, pues ahora la vimos reflejada en la vacuna de Novavax para COVID, y tomamos experiencia. Entonces, cuando llegó COVID en el 2020 aquí a nuestro país, inmediatamente hubo del lado de investigación varias iniciativas para desarrollar investigación. En nuestro laboratorio, el grupo con la doctora Bonifaz, el doctor Ferad, la doctora Arriaga, Tania Rivera, Arturo Cérvulo y la doctora Rosana Pelayo, que es egresada de nuestro laboratorio y ahora se encuentra en el CIBIOR. Nos conjuntamos para planear qué podíamos hacer para ayudar a enfrentar esta pandemia. Y fue conjuntando un grupo, nuestro grupo de investigación, aplicamos para proyectos en CONACYT y tuvimos la fortuna de tener proyectos aceptados para recibir postdoctorantes en la unidad, Ruth Madera, Horacio Zamudio, y una serie de alumnos de nuestra unidad y de la unidad de la doctora Pelayo y colaboradores, alumnos de doctorado, la doctora Marta del Prado, que ya se jubiló del IMSS, pero también regresó, y tenemos un grupo importante de colaboradores de la UIMIC. Pero también nos articulamos con los jefes de servicio del Hospital de Especialidades, liderados por José Luis Martínez, el doctor Ferad, y muchos de estos jefes de servicio, también con la coordinación de investigación en salud. Recuerdo al doctor Paniagua conjuntándonos con Javier Torres, ¿qué vamos a hacer? Y todos empezamos por varios lados a armar grupos de trabajo. Entonces nos juntábamos los miércoles aquí, en la sala de educación en el Hospital de Especialidades, en línea y algunos presenciales, sobre todo la gente de aquí, los jefes de servicio, para estar diseñando los protocolos y las líneas de acción y la investigación. Entonces, se conjuntó este grupo, participan otros centros del IMSS, el Laboratorio Central de Epidemiología, la Gineco 4, en Venados con la doctora Daira González Rodríguez y su grupo, del CAT, el Centro de Atención Temporal, con el doctor Mauricio Tapia, el doctor Teposte y el doctor Mijael García, para estar desarrollando una serie de protocolos. Los residentes estuvieron participando de manera muy importante, trabajando y tomando las muestras y tratando a los pacientes, pero también médicos pasantes que estuvieron aquí, han estado con nosotros trabajando, al igual que doctores, biomédicos, ¿sí? Becarios, ojalá se regrese a tener becarios de investigación, porque son como los residentes, personal especializado, nada más que en el área biomédica, ¿sí? En biomédicos de servicio social también, y colaboradores nacionales como la doctora Laura Palomares, el doctor Pastelín, el doctor Briones del Hospital General, Oscar Medina del Hospital Infantil, y colaboradores internacionales como el doctor Kahneman de la Universidad de Oxford. Y bueno, lo primero que hicimos fue adaptar la infraestructura de investigación. Entonces montamos los laboratorios de BSL-1, de bioseguridad tipo 1, de bioseguridad tipo 2, áreas para biobanco, donde colectamos sueros, plasmas, células y DNA y RNA, que aquí los tenemos, y tenemos miles de muestras que están a disposición para investigación y que estamos estudiando. No tenemos BCL3, esto es una tarea pendiente que es muy importante para poder manejar el virus, poderlo aislar, poder estudiar y poder aplicar los medicamentos que se están desarrollando, tanto fitomedicamentos como otros tratamientos de otras unidades, y poder hacer experimentos con el virus aquí en el IMSS. Entonces esto ha sido una tarea pendiente que la doctora Bonifaz la conoce muy bien y que esperemos podamos desarrollar pronto. Entonces,
Hicimos las colaboraciones con unidades, centros de investigación, los servicios clínicos de especialidades, de pediatría, gineco 3, gineco 4, de la UMF 20, de Venados, del CAD de Tlatelolco, en la UNAM, con diferentes facultades e institutos, Hospital General, Infantil, Oxford, el CIRESI, la Universidad de Sonora, del Poli Ciencias Biológicas, Investar Zacatenco, Irapuato, Monterrey, de la COCTI, y estuvimos estudiando diferentes cortes, obesos, delgados, o sea, pacientes, sus contactos, ambulatorios, hospitalizados, niños, embarazadas, trasplantados y personal de salud. Y bueno, de manera general, pues hemos aplicado la ciencia y el desarrollo tecnológico para realizar innovación para enfrentar la pandemia. Entonces, en investigación, de manera general, en el área de biomedicina hemos estado estudiando marcadores de riesgo, de gravedad, muerte, los factores de inmunidad, fisiopatología y de microbioma. Hemos hecho investigación clínica, el doctor Ferrar dirigió un ensayo clínico de un medicamento cubano. Hemos estado trabajando en el desarrollo de vacunas nacionales, haciendo ensayos clínicos, pero también internacionales. Hemos estado colaborando en epidemiología en poblaciones de alto riesgo y investigando el virus, obteniendo la muestra de los pacientes y aquí participando con el Centro de Secuenciación de la CIS, secuenciando las variantes, y estamos desarrollando un protocolo para las personas que están infectadas ahorita y que están hospitalizadas, secuenciar y determinar qué variante es la que está llevándolos a la hospitalización y correlacionándolo con sus comorbilidades, pero también con sus esquemas de vacunación. En el desarrollo tecnológico hemos participado con, sobre todo el POLI, con el CINVESTAB, con la UNAM, con la Universidad de Sonora, en desarrollo de pruebas de RT-PCR, PCR-LAM, microchips. Entonces, hemos colaborado con ellos, varias de estas pruebas ya están. Colaboramos con la COCTI también para montar algunas de las pruebas para poder saber quién tenía o no tenía COVID dentro del instituto. Entonces, es una aplicación directa del trabajo, su aplicación para atender a los pacientes. También hemos montado ensayos que se han aplicado como los de neutralización en vigilancia epidemiológica para los estudios de seroprevalencia. Hemos ayudado a montar las pruebas de anticuerpos neutralizantes con pseudovirus para, sobre todo, las pruebas clínicas de la vacuna Patria y el estudio de seroprevalencia con Esteban Muñoz y Clarita en la COCTI y en vigilancia epidemiológica. Y en vacunas colaboramos en el desarrollo de la vacuna Patria junto con Avimex, con así la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la vacuna que está desarrollando el IBT, la doctora Palomares, con la Universidad de Michoacán, que está desarrollando una vacuna de multipéptidos y tenemos un protocolo también con ellos. Y estamos también trabajando con Providence de Canadá en pláticas para traer y probar una vacuna de RNA que ellos están haciendo, pero no solo traer la vacuna, queremos traer la tecnología al país para que México pueda producir también sus vacunas de RNA. Bueno, también hemos participado en asesoría en la toma de decisiones para vacunas y medicamentos, por ejemplo, en la selección de qué vacunas, en la evaluación de las vacunas y anticuerpos o algunos antivirales que quieren ingresar al país. CONACYT creó este grupo, Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública, para evaluar estos y ayudar a COFEPRIS. También hemos participado en el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS para evaluar estos productos para su aprobación o rechazo en México, y en el Grupo Técnico Asesor de Vacunación de la Secretaría de Salud para la priorización. El uso de las vacunas no ha sido aleatorio. Se creó este grupo especial con muchos investigadores y miembros de diferentes áreas, no solamente científicas, también legales, humanísticas, para poder dar opinión sobre a quién se le debe dar primero las vacunas. Y se ha priorizado a través de buscar disminuir la mortalidad y la morbilidad. Y eso fueron de los criterios principales para la priorización.
ayuda a la generación de lineamientos en el manejo de pacientes, con el trabajo con los líderes médicos aquí del hospital y a nivel general del IMSS, capacitación del personal de salud, participamos en la operación Chapultepec, en los seminarios semanales que se estuvieron dando, artículos en la revista IMSS resumiendo trabajo, doctor Ferat coordinó un libro COVID, y varios escribimos ahí de aquí de la unidad y del IMSS. Entonces hemos estado participando en estas áreas. Y bueno, el COVID pues generó esta enfermedad, SARS-CoV-2 genera esta enfermedad COVID-19 y tenemos, nosotros nos enfocamos en estudiar el proceso de generación de inmunidad. Entonces el virus infecta a las personas y tenemos las personas que desarrollan la enfermedad COVID-19, las personas que no la desarrollen, es decir, están infectados personas sintomáticos. Y esto nos nos da idea de que estas personas son inmunes a la enfermedad, no a la infección. Los no inmunes a la enfermedad tenemos los hospitalizados y los ambulatorios. Estos hospitalizados pueden algunos desafortunadamente empeorar y morir, y en general los que sobreviven se recuperan, o a los ambulatorios, los asintomáticos, y estas personas quedan inmunes. No todos, es alrededor de un 80% que genera inmunidad, y la pregunta es también ¿por cuánto tiempo? Entonces, el virus es un virus de RNA de cadena sencilla, y expresa varios antígenos y patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces tenemos la nucleocápside, la proteína de la envoltura, la glicoproteína de membrana y esta proteína de espícula que es glicosilada y que es la que le permite unirse al receptor AC2 y a esta serinproteasa que la procesa para poder internalizar al virus y generar la infección. Entonces, aquí en esta caricatura de un capítulo del libro de medicina de texto de Oxford que publicamos, representamos a la inmunidad innata a través de las células dendríticas, en donde a través de los receptores de reconocimiento patrón es reconocido el virus y va a mandar una serie de señales intracelulares para producir interferones y algunas citocinas, moléculas de coestimulación, y el virus es incorporado, procesado y presentado a través de las moléculas del complejo de histocompatibilidad, el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 a los CD8, de clase 2 a los CD4, y va a activar estas células que van a ser citotóxicas, estas células cooperadoras, para ayudar a que los linfocitos B que están reconociendo al antígeno puedan diferenciarse de manera eficiente a las células productoras de anticuerpos y producir estos anticuerpos con la calidad y la amplitud necesaria para poder neutralizar al virus. Esta es la ecuación general del desarrollo de inmunidad. Tiene que participar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, tanto la humoral como la celular, para generar la protección. Pero la parte de protección principal está mediada por la inmunidad innata. Y esto hace un poco más de 10 años, Luisa Cervantes, una alumna de doctorado mía, en colaboración con el doctor Burkhard Ludewig en Suiza, estuvimos estudiando a los coronavirus. En realidad no teníamos tanta experiencia, pero como había surgido SARS, estuvimos tratando de estudiar estos mecanismos moleculares importantes para la protección. Entonces lo que hizo Luisa fue irradiar ratones, es decir, eliminar el sistema inmune de ratones C57BL6 y luego trasplantarlos con médula ósea de ratones deficientes de interferón y después retarlos con este coronavirus de ratón. Y lo que vio es que los ratones mueren. Estos interferones son muy importantes. Y repitió los experimentos irradiando ratones, pero ahora transfiriendo células deficientes de interferón, pero solo en las células dendríticas o en macrófagos. Luego los infectó con coronavirus de ratón y lo que vio es que el interferón en los macrófagos, sobre todo, es muy importante para proteger. Y estos son hallazgos muy importantes que dieron las bases para los estudios posteriores ahora en SARS-CoV-2. Ya se había identificado que esta huella de interferón es muy importante para la protección y
empezamos a buscar, cuando llegó SARS-CoV-2, la empezamos a buscar en los pacientes. Y el trabajo que hicieron dos de mis exalumnos de doctorado, que ahora son investigadores independientes en la UNAM, colaboramos buscando las señales, los PAMs, parte de los PAMs es el RNA de este virus, que es reconocido por TLR7 y TLR8. Y lo que Mario y Rodolfo encontraron es que el SARS-CoV-2 tiene más señales. Estas son las señales que reconoce TLR7 y hay otras similares TLR8, y esto es con respecto a SARS-1, digamos, al SARS original, y ven que tiene muchas más señales de reconocimiento de TLR7 y TLR8. Este artículo se publicó en 2020 y ha causado sensación, lleva muchísimas citas en estos años, y la interpretación de esto que le dimos fue que, por un lado, estas señales, el cuerpo, el sistema inmune pudiera identificarlas para generar una respuesta antiviral muy eficiente y poder regular el virus. Pero por otro lado, si no se encuentra con una respuesta antiviral, sobre todo interferones eficiente, puede generar una respuesta de inmunopatología. Entonces, este es uno de los marcadores que hemos podido estudiar. Seguimos nosotros investigando y, bueno, en todo el mundo se ha generado una serie de evidencia importante, y lo que se ha visto es que las personas que tienen COVID, que ponen en peligro la vida, tienen deficiencias en la producción de interferones o en las vías de señalización para que estos interferones puedan activar la respuesta. Entonces, esta es una parte. Aproximadamente el 20% de los decesos por COVID tienen anticuerpos antiinterferones tipo 1. Este es otro marcador importante detectado, que se puede hacer. Se ha encontrado aproximadamente en un 1% de los pacientes con enfermedad grave y crítica, deficiencia en TLR7 ligada a X, y bueno, aquí están las referencias de los artículos. Y estos genes de interferón y el interferón induce defensa intracelular muy importante. Por ejemplo, sensores virales de membrana que están preanilados, como la 2,5-oligoadenilato sintetasa, está ausente en 45% de pacientes graves y críticos. Y lo que hace esta sintetasa, ayuda a activar a esta RNasa cuando entra el virus, y el RNA del virus lo degrada. Entonces, esto se ve inhibido. Entonces, vemos la importancia de la respuesta de defensa innata e intracelular para poder sobrevivir al COVID. Entonces, tenemos que la defensa principal, la que genera la mayor parte de la protección, tiene que ver con la respuesta inmune innata, y que pueda ser detectado el virus, activar esta respuesta antiviral mediada por interferones y citocinas, y si esto se activa por sobre todo interferones de manera normal, se controla al virus y se induce una buena respuesta inmune adaptativa y se resuelve la enfermedad. Si no, si hay una respuesta retrasada, se amplía esta respuesta inmune innata y se genera inmunopatología y los casos graves. Entonces, estos son de los marcadores que se han podido investigar. Trabajando con el doctor Moisés Mercado y Daniel Marrero, se hizo un estudio transcriptómico a través de secuenciación de célula única de pacientes críticos, que estuvo coordinando el doctor Ferat, y que se realizó aquí en el laboratorio, la secuenciación y el experimento. Algo fantástico, esta tecnología que está trayendo el doctor Mercado al instituto, y ojalá y podamos ahora comprar el equipo. Miren, esta es la composición en una persona normal de linfocitos T, linfocitos B, células NK y monocitos maduros. En los pacientes con COVID, estos pacientes que fueron graves y críticos, y que de hecho varios murieron días después. Es una foto de lo que pasa en personas que desafortunadamente iban a morir. Y vean, todo el linaje linfoide está completamente reducido y es sustituido por un linaje mieloide maduro e inmaduro sobre todo. Entonces parece una hematopoiesis emergencia, que Rosana Pelayo interpretó como una hematopoiesis emergencia, pero más ligado como lo que se ve en individuos ya ancianos, no como en individuos jóvenes.
Esto es muy curioso. Entonces, este está ligado más a una respuesta que no va a ser eficiente para poder enfrentar al virus. Y este es otro tipo de marcadores que se han estado identificando y que seguiremos estudiando en el grupo. Entonces, este es otro tipo de marcadores. De las células T, hemos estado estudiando con la doctora Bonifaz y su grupo la respuesta de linfocitos T. Eso lo presentaremos más a fondo en otra ocasión, pero lo que quisiera comentarles es que los linfocitos T van a reconocer diferentes epítopos de varias de las proteínas del virus. No solo la proteína S, también las ORT, la M, la N, y hay muchos epítopos compartidos con otros coronavirus estacionales. Entonces, hemos estado nosotros tratando de identificar varios de estos epítopos, voy a platicar esto un poco más adelante, porque en individuos no expuestos también se han identificado células T que reconocen ya varias de estas moléculas, y esto tendría que ver quizás con una respuesta de cruzada. Por ejemplo, este epítopo aquí se encuentra en pacientes, células T específicas en pacientes de SARS-CoV-2, SARS del 2003 e individuos no expuestos. Entonces, nosotros hemos estado desarrollando investigación a través de métodos bioinformáticos para caracterizar este cruce antigénico y hemos podido estar mapeando en la proteína S, por ejemplo, dónde se encuentran estos epítopos. Y lo hemos publicado en esta revista y está en evaluación en Archives. Y bueno, esta gráfica que hizo Octavio, uno de los alumnos de la doctora Bonifaz, el doctor, que bueno, ya es doctor, en donde para la protección está correlacionada con linfocitos TCD4 que estén activos. La linfopenia se relaciona con los casos graves. Una proliferación exacerbada se relaciona con casos graves. Este fenotipo efector interferón TNF y granzima B está relacionado con la resolución. El fenotipo agotado con estos marcadores del LAC, PD1, TIM, está relacionado con los casos graves. Las células tipo troncales de memoria de T están relacionadas más con los convalecientes y asintomáticos, al igual que las T foliculares. Entonces, es algo de muy general que ha estado identificando, hemos estado identificando con la doctora Bonifaz y su grupo, y estamos estudiando. En el caso de la respuesta de células B, la mayoría de los estudios se concentran en los anticuerpos neutralizantes que se unen a la proteína S. Y solamente se ha estado ocupando la técnica de unión de anticuerpos o de anticuerpos neutralizantes. No se han investigado o poco se ha investigado a través de otras funciones efectoras como las que genera el reconocimiento o las mediadas por el FC, etcétera, en la respuesta de anticuerpos. Entonces, lo que se ha reportado es que los anticuerpos después de la infección suben importantemente. Aquí vemos los anticuerpos de unión contra RBD, títulos alrededor de 30,000, bajan a la mitad a los 6 meses, se conservan más o menos a los 12 meses. En la proteína N, tardan un poquito más de bajar. Todos los anticuerpos de unión, esto es medido por ELISAs, básicamente van bajando entre los 6 y los 12 meses y se conservan. La capacidad neutralizante baja importantemente y se mantiene a los 6 meses y se mantiene más o menos a los 12 meses. Esto es lo que se empezó a ver en los pacientes recuperados con COVID. Y esta respuesta de anticuerpos se genera en estos sitios anatómicos, en el vaso, en los ganglios linfáticos, en estas estructuras que se llaman centros germinales, donde los linfocitos B sufren una serie de cambios a través de la interacción con diferentes componentes como células dendríticas foliculares, etcétera, y la ayuda de linfocitos T, que es muy importante. Y lo que se ha visto en los pacientes, por ejemplo, en las autopsias, es que estos linfocitos T están afectados severamente, no se genera eficientemente esta reacción del centro germinal que va a generar las células B de memoria y va a generar los cambios de clase, la amplitud del repertorio y la hipermutación somática que genera anticuerpos de mayor afinidad, de mayor capacidad
efectora. Entonces, esto se ve severamente afectado en los pacientes con COVID. No hay ausencia de centros germinales y esto se ha visto en los pacientes que han fallecido, en los que se ha podido hacer autopsia. Y otro de los aspectos que se ha estudiado es el repertorio, es decir, y los factores, el uso de las regiones variables que codifican para esta parte del receptor. Nosotros en Suiza estudiamos en la respuesta primaria, secundaria y la respuesta hiperinmune contra el virus de estomatitis vesicular y vimos que al inicio en las respuestas primarias se usan pocas regiones variables que son las que codifican para este pedazo que es el que une al virus. Y conforme se va haciendo varias inmunizaciones, se van utilizando muchas más regiones variables. Esto quiere decir que se utiliza más del repertorio, que se va ampliando el repertorio de anticuerpos y se van haciendo anticuerpos mejores. Lo que se ve, por ejemplo, en una vacunación, aquí el uso de muchas diferentes regiones variables. Esto es en una vacuna contra ébola, por ejemplo. Pero vean aquí, en COVID, el uso de regiones variables está sesgado solo a unas pocas regiones variables. Y hay poca hipermutación somática, es decir, se generan anticuerpos de títulos suficientes, pero no son tan eficientes. Y bueno, de manera como resumen de esta parte, tenemos que la respuesta inmunitaria en casos ambulatorios, hay una respuesta innata eficiente, se empieza a controlar la carga viral, se activa de manera eficiente gracias a la respuesta inmune innata, una respuesta de linfocitos T y de anticuerpos eficiente, de buena calidad, que finalmente controlan al virus y controlan el fenómeno inflamatorio, resuelven la enfermedad. En el caso de los graves y críticos, no hay una respuesta innata eficiente. Esta se prolonga, se incrementa y genera inmunopatología. La carga viral no se controla. Los anticuerpos se producen de manera en títulos o en cantidades adecuados, pero no son anticuerpos de muy buena calidad y hay una linfopenia muy importante. Y esto es lo que genera una protección, genera inmunidad en los individuos. La infección genera inmunidad aproximadamente en un 80% de las personas. No todas las personas generan. Y bueno, eso es como se genera inmunidad en unas personas, en una persona. Pero, ¿cómo se genera la inmunidad de grupo, la inmunidad en la población? Entonces, tenemos una persona, en rojo son los enfermos, en azul los no inmunes, los susceptibles, y en verde son las personas que son inmunes. Es decir, o que ya tuvieron la infección o que por algún factor genético pudieran ser resistentes. Entonces, una persona que está infectada, le están en contacto con susceptibles, los infecta, los enferma y así sucesivamente, y esto es lo que produce la pandemia. Las personas morirán, muchos de estos, otros se recuperarán, y los recuperados, que son los verdes, pues al estar en contacto con las personas infectadas, no transmiten la enfermedad y esto va generando la inmunidad de grupos. Entonces, conforme tengamos más círculos verdes, y se calcula que para este virus entre el 70 y el 80% deberían ser circulitos verdes para tener una buena inmunidad de grupo. Entonces, estos son los ciclos que hemos visto en las epidemias en el pasado, antes de la época de las vacunas. Vienen los picos de epidemias, afectan 2 o 3 años, mueren los susceptibles, sobreviven los resistentes, los que se recuperan, generan inmunidad, pero la inmunidad no dura para siempre, va cayendo, nace gente nueva que es susceptible, vuelve a prender los picos y era la historia de nunca acabar. Entonces, la manera más ética de acelerar la respuesta, la inmunidad de grupos, son las vacunas. Aquí en el IMSS, el Laboratorio Central de Epidemiología, participamos nosotros en este estudio y seguimos participando con ellos en estudios subsecuentes. Ya en diciembre de 2020 tenía el 33.5% de cero positividad en la población. Ahora, lo que me dice Esteban es que estamos por arriba del 95%, Muñoz Medina Esteban. Y bueno, y pues las vacunas son la manera en la que podemos nosotros acelerar esta inmunidad de grupo y prevenir todos estos ciclos de muerte, en principio también de infección. Entonces las vacunas requieren a través de los centros de investigación, como unidades de investigación como la nuestra,
realizar los experimentos, el conocimiento básico, el descubrimiento, la invención, y luego estos prototipos de vacuna se tienen que producir bajo estrictos estándares de producción, buenas prácticas de manufactura, para realizar ensayos preclínicos con grado de OCDE que sean válidos regulatoriamente y que los lotes producidos puedan utilizarse para hacer los estudios de fase 1 en alrededor de 100 voluntarios, donde se ve si la vacuna es segura, produce respuesta inmune. Luego, una vez que pasa esto, en alrededor de 1000 voluntarios, la fase 2, donde se incrementan la N para ver si es segura y si es inmunogénica. Y en la fase 3 sí funciona, es decir, con respecto a los placebos, identificar a cuántos de los vacunados tuvieron la enfermedad con respecto a los placebos y se calcula la eficacia de la vacuna. Y una vez que se ve que es segura, inmunogénica y que es eficaz por arriba del 50%, entonces se puede aplicar a la población y ya se hacen los estudios de fase 4 para ver si es realmente útil en la población. Ya no en un ensayo clínico se ve la efectividad de la vacuna. Este proceso lleva varios años y más de $1,000 millones. No es algo que cuando lo presenté por primera vez con la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo el mundo pensaba que era una exageración hasta que pues, salieron muchos artículos en todos lados de esto. Entonces, por eso el gobierno americano, por ejemplo, dijo, se requieren $1,000 millones, pues ahí van $10,000 millones y apoyó a las empresas para desarrollar las vacunas y por eso las tuvieron tan rápido. Entonces, las vacunas no las hacemos nosotros, no las hacen los centros de investigación, no la hace Oxford, no la hace la UIMIC, no la hace la UNAM, no la hace BioNTech, las vacunas las hacen las empresas, justamente por todo esto que tienen la infraestructura. Nosotros diseñamos los prototipos, pero es muy diferente. Diseñado un iPhone, ahora produce 1 millón. Ese es otro problema. Y eso es un concepto importante que quiero dejar aquí. Entonces, ¿qué pasó en COVID? Se fueron haciendo estos ensayos adaptativos para que en cuanto se tuvieran los primeros resultados de fase 1, pudiera iniciarse fase 2. Y el fase 1 continúa, pero ya se inicia fase 2 y de esta manera se fueron acelerando. La producción de las vacunas, pues generalmente se esperan hasta los resultados de fase 3 para construir las plantas, y lo que hizo el gobierno americano, muchos otros y CEPI, es dar dinero para decirle al productor, ya, hazla. Oye, ¿qué pasa si no funciona? Pues ya ni modo, pues se perdió el dinero y se acabó, pero si sí funciona, ya está la planta lista, y por eso es que pudieron hacer los escalamientos, porque al mismo tiempo se estuvo trabajando en la producción de las vacunas y en la evaluación de las mismas, y por eso pudo hacer en menos de un año. Esto es un avance muy importante de a nivel regulatorio. No se brincó ninguna tranca, solo se hizo más rápido acelerando los tiempos. Y hay alrededor de 353 vacunas en desarrollo, 38 en fase 1, 32 en fase 1-2, 17 en fase 2, 39 en fase 3, 9 en fase 4. Hay aprobadas para uso de emergencia en el mundo alrededor de 19, 12 ya completamente aprobadas. En México hay 10 y todas ellas se basan en generar una respuesta contra la proteína S, tanto de anticuerpos neutralizantes como de células T. Y bueno, las estrategias que se han ocupado, las tradicionales, tener el virus activo, se hace un tratamiento químico, entonces tenemos al virus inactivado, se puede utilizar el material genético para clonarlo en baculovirus, por ejemplo, como hace Novavax, como la vacuna que probamos nosotros hace 10 años, que se producen células de insectos, células de Spodoptera frugiperda, que es la palomilla del maíz, y estas sirven como bioreactor, se producen las proteínas, y lo que hizo ahora Novavax es ponerle un adyuvante que ellos desarrollaron y además multimerizan la proteína, y esta es la vacuna de ellos, que ya está registrada recientemente en Estados Unidos. Luego tenemos del material genético, también se puede utilizar como plásmido, que no ha sido tan eficiente para inducir como vacuna de DNA, o bien utilizar en vez de los plásmidos
el adenovirus. Los adenovirus son muy buenos para transfectar las células y hacer que produzcan las proteínas que traen codificadas. Y se han utilizado para tratamientos antitumorales, etcétera. Y bueno, es una tecnología ya un tanto antigua, pero no había vacunas de este tipo. Entonces, el problema de los adenovirus es que los adenovirus humanos, como el 5, el 26, que usan CanSino, Sputnik V o Janssen, es que los adenovirus están presentes de manera natural y muchos han tenido exposición. Entonces, pues ya hay cierta respuesta contra este adenovirus y por eso Oxford utiliza uno de chimpancé para hacer esto. Entonces, bueno, han funcionado muy bien estas vacunas y las otras fueron las de RNA. Entonces, conocí a Ugur Sahin cuando estaba estudiando con Zinkernagel en Suiza. Ugur Sahin, él es el creador de esta vacuna de BioNTech, él es con su esposa crearon BioNTech, y lo que discutíamos, decían, no van a funcionar. Aquí en la UIMIC habíamos hecho vacunas de DNA pues desde hace muchos años, desde los 90, en los 95, y no inducíamos muy buena respuesta. Entonces decían, no, es que el RNA no va a funcionar porque se degrada, es muy lábil. Y bueno, pues miren, me cayó la boca muy bonito, le pusieron estas capas lipídicas para protegerlo y funciona de maravilla, ¿no? Entonces, ahora Ugur es millonario ahí y pues nos demostró científicamente que esto puede funcionar. La proteína S tiene dos conformaciones, una que es como un tulipán, que es la de prefusión, y cuando va a infectar tiene esta como lanza, cambia su conformación. Entonces, lo que se han hecho para varias de estas vacunas, un grupo tejano identificó que si se estabiliza esta proteína con 2 prolinas, se induce mejor respuesta de anticuerpos neutralizantes. Y después publicaron otro artículo que inclusive con 6 prolinas es mejor. Entonces, muchos de los desarrolladores usaron esta de prefusión con 2 prolinas para hacer sus vacunas. Y, por ejemplo, Patria usa la de 6 prolinas. Estas vacunas se inyectan y básicamente inducen que las propias células, las células como las células dendríticas, puedan producir los antígenos e inducir, además de citocinas, que se presenten los antígenos a las células T, inducir la respuesta efectora de células T, pero también el antígeno va a activar a las células B para inducir la respuesta de anticuerpos. Y las de adenovirus, bueno, pues van a llevar el DNA, este DNA va a transcribirse, a traducirse para producir los antígenos para inducir la respuesta. Y básicamente, todas estas vacunas en un régimen de 2 dosis, estos son datos de vida real, no eficacia de un ensayo clínico, sino de efectividad, y han sido muy eficientes para prevención de la enfermedad. Vemos los porcentajes, en algunos no son tan altos, y ya lo sabemos, inclusive ahora con las variantes, pues esto ha bajado mucho más. No previenen tanto la enfermedad, pero sí siguen teniendo una efectividad muy importante para prevención de la enfermedad grave y de la muerte, inclusive contra las variantes. En México tenemos aprobadas todas estas vacunas para el uso en la población, sobre todo en adultos. En niños solamente está la de Pfizer. Y bueno, se están haciendo varios intentos, hay varios desarrolladores, la UNAM, la Universidad de Querétaro, el instituto, hay un instituto de la Universidad de Baja California, se me fue ahorita el nombre, y varios, pero todos ellos están en camino. El más adelantado es el que dirige Abimex, con apoyo de CONACYT, y Abimex ha estado trabajando con la Escuela de Medicina de Monte Sinaí desde hace muchísimos años, más de 15 años, donde han desarrollado tecnología en conjunto para, utilizando paramyxovirus, en particular Lenncastr y la sota, para diferentes influenza, para vacunas de influenza, vacunas contra otros coronavirus que afectan a las aves y a los cerdos. Entonces, ellos ya tenían, igual que todos los otros desarrolladores, ya tenían su vector, y lo único que hicieron es quitar el cassette de la vacuna que tenían y poner el cassette de la proteína S. Y es lo mismo que hicieron todos.
¿sí? Y bueno, nos sumamos al equipo, nosotros llegamos con nuestros diseños. Oye, como ya teníamos este contacto con Avimex por la vacuna que probamos con ellos de influenza en conjunto con Novavax hace 10 años, entonces dijimos, oye, tenemos unos diseños, ¿por qué no producimos la vacuna? Nos dijeron, ya tenemos el candidato. Entonces nos unimos a ese esfuerzo para apoyar, junto con la UNAM, el INER, otras instituciones públicas y privadas del país, y con así de manera muy importante ha estado apoyando a este proyecto. Como ven, es un proyecto de la industria nacional, mexicana, privada, con apoyo de las instituciones públicas. Eso es algo muy interesante, la combinación. Entonces tiene este virus de Newcastle-Lazota, que es apatogénico. Ni siquiera es el que causa la enfermedad de Newcastle en los pollos, sino no la causa, y es por eso que lo usan como vector para sus vacunas. Entonces, es apatogénico en las aves, es apatogénico en los humanos, se ha empleado en ensayos en humanos para tratamientos antitumorales, y bueno, se clonó en él la proteína S del virus de SARS-CoV-2 y se creó esta vacuna AVX COVID-19 que expresa la proteína. Está mutado el sitio de furina para que no pueda infectar y tener un virus que pudiera ser infeccioso. Entonces, cuando se hacen este tipo de diseños, la primera parte importante es saber si se está expresando la proteína de manera adecuada, pero también si tiene la composición antigénica especial. Entonces, lo que hemos hecho en el laboratorio, tomamos sueros de pacientes 7 días posteriores a su ingreso hospitalizados o voluntarios sanos vacunados 6 meses posteriores a su segunda dosis de la vacuna de Pfizer, o personas que ya tenían 3 dosis, 2 de Pfizer y una la de Chadox, 3 meses después. Sangre periférica, separamos el suero para utilizar los anticuerpos o las células mononucleares para estimularlos con la vacuna Patria y ver el inmunofenotipo. Y lo que vimos por ELISA es que los sueros tanto de los pacientes en fase aguda, en fase ya los recuperados, como los vacunados, son capaces de identificar los epítopos que está expresando la vacuna Patria. Entonces, es muy importante, la composición antigénica está bien ahí. Y de células T vimos la proliferación y el inmunofenotipo de CD4, CD8, si producen interferón, y lo que vimos al estimular las células tanto de los pacientes, vimos que se induce una buena proliferación de células T, CD4, CD8, y que estas células producen interferón gamma de manera importante. Esto en los pacientes. En los vacunados con 2 dosis es la misma situación, se induce muy buena proliferación de células T CD4 positivas productoras de interferón y CD8 positivas de interferón. Es decir, que esta vacuna cuenta con estos epítopos y que puede reactivar la respuesta de memoria. Y lo mismo los de 3 dosis también, pues en buena proliferación, células de T, productoras de interferón gamma, CD4 y CD8. Entonces, vemos que tanto los anticuerpos como células T de personas infectadas pueden reconocer a la vacuna Patria y de las personas vacunadas. Y esto son las bases inmunológicas para apoyar que se pueda usar esta vacuna, pero también no solo como para prima inmunización, sino también como refuerzo. Entonces, se siguieron los estudios, se hicieron estudios en ratones donde se vio que es inmunogénica, protege a los ratones. Se hicieron estos estudios aquí en México, donde participamos nosotros también. Esto se publicó ya en esta revista de alto impacto, donde se ve que la vacuna es segura, bien tolerada, inmunogénica en cerdos, que tienen un sistema inmune más parecido al humano, induce muy buena respuesta de anticuerpos y neutralizantes, y que también estos anticuerpos reconocen a las variantes. Se utilizaron varias vías de inmunización. Algo muy importante es que esta vacuna también se puede inmunizar vía intranasal. Y ahí se probaron varios esquemas, intranasal, intramuscular, y varias dosis en los cerdos para poder finalmente someterse a COFEPRIS y aprobarse el ensayo clínico fase 1, y se han hecho pruebas con las vías intramuscular,
O sea, la primera dosis y la segunda dosis están expresadas aquí, o intranasal o intranasal intramuscular. Y vemos que hay muy buena respuesta similar a los convalecientes, sobre todo en la intramuscular. Aquí todavía no tenemos resultados de la evaluación de la respuesta en mucosas, que ha sido un tanto complicado hacerlo. Esto es a nivel sistémico, pero aún así es una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes, y bueno, esto ya se publicó en este reprint y está en evaluación en una revista de alto impacto. Entonces, como conclusiones de esta parte, tenemos muy buenos resultados de seguridad, inmunogenicidad y capacidad protectora en ratones, muy buenos resultados de seguridad e inmunogenicidad en cerdos. Aquí está el artículo. Se construyeron las plantas de producción piloto industrial para la fabricación de la vacuna. Los lotes producidos GMP han sido aprobados por COFEPRIS para ensayos clínicos, y hay un ensayo clínico en humanos que ya acabó y se inició el fase 2 de refuerzo. Justamente esos datos que mostré sirvieron para decir, bueno, ¿por qué ahorita no la ocupamos de refuerzo? Y pues ya está. Entonces, como ven, la investigación que hacemos aquí sirve para tomar decisiones para esta parte clínica importante. Y es de importancia de seguridad nacional el desarrollo y producción de vacunas en México, para que no nos vendan las vacunas cuando quieran, como quieran, al precio que quieran. Necesitamos tener esa independencia. Creo que es importante. Pero bien, ¿cuánto dura la respuesta que inducen las vacunas? Entonces aquí tenemos este estudio, no de las compañías, estudio de un grupo italiano publicado en Science Immunology a finales del año pasado, en donde ven, se analiza, se tomó muestras de la segunda inmunización, 14 días de la segunda inmunización y 6 meses después. Entonces se ve que después de la primera dosis se induce una muy buena respuesta, pues bajita, y esto depende de la edad. Mientras más grande, la respuesta es menor. Después de 14 días después de la segunda dosis, se incrementa la respuesta muy bien a estos títulos de 3000, y bueno, no es tan eficiente en las personas, en los adultos mayores, ¿sí? Y a los 6 meses cae a la tercera parte de la respuesta. Entonces esto es importante, pero bueno, no importa que caiga la respuesta de anticuerpos, eso es normal. Lo importante es las células de memoria. Y eso no se ha estudiado tan a fondo. Aquí lo estudian y se ven que las CD8 no caen tanto, las CD4 es un poco más, pero hay un compartimento de memoria. Y los linfocitos B de memoria, hay otros estudios donde se ha visto que se mantienen. Entonces, la decisión de aplicar una tercera dosis se dio porque se vio no solo esta disminución, que pues en realidad, pues si ahí están las células de memoria y la capacidad neutralizante no caía tanto, pues se vio una disminución en la efectividad de las vacunas. Entonces por eso se aceptó que tener un refuerzo. Y bueno, aquí en el laboratorio hemos estado siguiendo a las personas después de la primera dosis, y aquí tenemos la respuesta de anticuerpos, cómo va subiendo. La segunda dosis, se tienen muy buenos títulos, y van bajando a los 6 meses, ya bajan bastante al año, se mantienen un poco, pero ahí están. Estos son títulos de unión. Al poner el tercer refuerzo, los títulos suben y se mantienen por más tiempo, no caen tan abruptamente. Tenemos 2 comportamientos, los que no caen y a los 3 meses, ya tenemos los 6 meses, pero todavía no tenemos los resultados después de tercera dosis, y otros que caen, pero no caen tan rápido como después de la segunda dosis. Entonces, como que está sirviendo para mantener un poco más de tiempo, y eso lo estamos estudiando aquí. Estamos preparando este manuscrito para reportarlo. Pero fíjense, la respuesta esa fue la de anticuerpos de unión. La neutralizante no cae tan rápido. Esto es muy interesante. Entonces, puede caer los títulos, pero tienen una buena capacidad neutralizante, lo que nos indica que hay procesos de maduración de afinidad, procesos de amplitud del repertorio, procesos moleculares que están haciendo que estos anticuerpos a lo mejor no son en cantidad tantos, pero en calidad siguen siendo muy buenos para neutralizar. Y de la tercera dosis se mantienen altos después de 3 meses. Y les digo, ya tenemos las muestras de 6 meses, pero todavía no tenemos los resultados, que aprovecho para decirle a Esteban que pues, nos los mande ya para poderlos presentar. Y bueno, aquí tenemos un seguimiento, este es un ejemplo de un seguimiento que hemos estado haciendo desde
mayo del 2020 hasta ahora, ¿sí? Y aquí vemos cómo en personas no expuestas, bueno, no infectadas, vemos que no hay una respuesta. Aquí se ve como que incrementa, pero en realidad la prueba de neutralización, que es la roja, todo lo que es abajo del 20% es considerado negativo. Y vemos como después de la primera inmunización suben rápido los títulos, tanto de unión, que son la curva en negro, como los neutralizantes, van cayendo, caen más los anticuerpos de unión, los neutralizantes no caen tanto, sí se mantienen, y luego después de la tercera dosis suben, caen los de unión, pero los neutralizantes se están manteniendo. Entonces, esto es importante, tenemos este proyecto para seguirlos por 10 años. Ahora, si las vacunas protegen contra las variantes. Entonces, miren, hicimos este análisis, Diana Pacheco, Steffi Sanremí, Mari, Tania, aquí en el laboratorio hicieron este estudio bioinformático y pudieron identificar varios epítopos que cruzan con diferentes coronavirus estacionales, pero también pudieron identificar en verde los epítopos de CD4, de la proteína S, en azul los de CD8 y en morado los epítopos de B. Esta es la proteína S del virus, aquí es el trímero y está en color el monómero. Y lo que vemos en la variante alfa en rojo son los epítopos que cambiaron. No cambio de aminoácidos, etc. Es el epítopo en realidad, donde están localizados. Hicieron este mapeo. Vemos en alfa, entonces vemos que no cambian tanto, muchos se mantienen. Aquí tenemos en beta la misma situación, pocos cambian. En gamma tenemos un poquito más. Delta ya, pues más o menos igual que gamma, pero vean Omicron, por delante y por detrás se parece arbolito de Navidad. Muchos de los epítopos han cambiado, entonces esto lo presentamos en la DPM, dijimos, bueno, pues va a haber muchas infecciones, pero las vacunas muy probablemente sí van a proteger. ¿Por qué? Porque vean todos estos epítopos que no han cambiado. Entonces, predijimos que pues iba a haber infecciones, pero probablemente no el mismo número de hospitalizaciones ni de muertes, porque todavía hay mucha respuesta contra epítopos conservados. Y esto sigue siendo válido y bueno, ahora estamos haciendo el análisis con las subvariantes de Omicron. Entonces, algo importante es que Diana, Steffi, Tania, Mari, encontraron muchos epítopos que se comparten con varios coronavirus, tanto estacionales como con SARS como con MERS. Y en particular encontraron este epítopo. Y hace poquito salió en Science que este epítopo, cuando se une la proteína a su receptor, queda expuesto, es un epítopo críptico. Y este epítopo induce anticuerpos que neutralizan coronavirus alfa y coronavirus beta, es decir, una amplia variedad. Y entonces es un hallazgo muy importante. Este artículo, como les comenté, está publicado aquí en este repositorio, pero está en evaluación en Archives, ya en segunda vuelta. Entonces, es un hallazgo muy importante. Ya hemos identificado que hay muchos epítopos que se comparten entre los coronavirus y esto abre la posibilidad de hacer vacunas que puedan ser multivalentes. Aquí está la cristalografía que hacen en este artículo de Science y donde identifican el epítopo. Y algo muy interesante, cuando el receptor se une a algunos anticuerpos, cambia la conformación y deja expuesto estos epítopos. Entonces, hay mucho todavía que saber de la función. Hay algunos anticuerpos que se van a unir a estas zonas o a esta zona. Esto es importante. También aquí han identificado otros anticuerpos que pueden neutralizar de manera amplia y esto abre la posibilidad a tener mejores vacunas. Y bueno, ¿qué pasa con las personas que se infectan, que no estaban vacunados y luego se vacunan? O los que estaban vacunados y se infectan. Esto se le ha llamado inmunidad híbrida. Y lo que vemos, por ejemplo, con vacunas de RNA, con 2 dosis, vemos que neutralizan muy bien, alfa, beta y delta, Omicron muy poco. Con ChAdOx, igual. Mezclas entre la de Oxford y la de Pfizer, y vemos que mejoran las mezclas,
entre vacunas hemos visto que ayudan a mejorar la capacidad de neutralización de los anticuerpos, generan una respuesta de más amplio espectro. Y tenemos, fíjense, los sueros convalecientes de alfa, pues no neutralizan Omicron, los de beta tampoco, y pues más o menos las otras variantes sí, lo que nos habla de lo que ya vimos de estos epítopos compartidos. Pero algo muy importante, las personas que estuvieron enfermas y luego se vacunaron, o las que se vacunaron y luego se contagiaron, desarrollan muy buena respuesta también contra Omicron. Esto es lo que se ha denominado respuesta inmunitaria híbrida, y ya en estos artículos desde de Nussensweig ya se había visto, ¿no? Las personas van cayendo los títulos de anticuerpos neutralizantes, al momento que se vacunan, desarrollan una respuesta de alrededor de 30, 40 veces más fuerte, y esa respuesta hace que neutralicen todas las otras variantes. Entonces vemos que la inmunidad híbrida es muy eficiente para generar una respuesta neutralizante más eficiente. Pero ¿qué tal la protección? Aquí tenemos respuesta de 2 dosis de Oxford, y tenemos contra Delta, va bajando con respecto al tiempo. Omicron, pues es muy poco. Esta es la efectividad. Pero una tercera inmunización, ya sea con Pfizer o con la de Moderna, incrementa importantemente la protección contra Delta y contra Omicron. O sea, vemos que estos refuerzos sí nos ayudan para la protección. Y lo vemos, el mismo caso, aquí esta es la de Oxford, aquí tenemos la de Pfizer, y tenemos que 2 dosis, bueno, pues protegen más o menos contra Delta, va cayendo con respecto al tiempo, contra Omicron muy poco, pero los boosters, las dosis de refuerzo, incrementan importantemente la protección. Y veamos aquí, es la eficacia ya en vida real contra la infección. Personas infectadas, pues más o menos se protegen como un 50% contra la infección. 2 dosis protegen muy poquito contra la infección, ¿sí? Sobre todo contra Omicron, este es contra Omicron. 2 dosis más infección protegen como un 55% contra la infección. 3 dosis, 54%, y 3 dosis más infección como un 70%. Entonces, las vacunas, la inmunidad híbrida nos ayuda, ¿sí? Pero no es tan eficiente para prevenir la infección porque el virus está cambiando mucho. Sin embargo, vean, en contraste, la protección contra la hospitalización y la muerte. La infección previa, un 70%, 2 dosis, 73%, 2 dosis e infección, 94%, es decir, inmunidad híbrida, 3 dosis, 92%, y 3 dosis e infección, cerca del 100%. Entonces, esto es muy importante para considerarlo. En conclusiones, la vacunación representa la manera más ética de generar la inmunidad de grupos en la población para controlar y prevenir epidemias. Las vacunas contra COVID-19 se han desarrollado en tiempo récord y están funcionando en la población para prevenir la enfermedad y muerte, inclusive contra las variantes. La respuesta inmunitaria inducida por las vacunas decae con el tiempo, al igual que su capacidad protectora, por lo cual es necesario la administración de refuerzos para prevenir la infección, en especial por las nuevas variantes. Es necesario el desarrollo de una nueva generación de vacunas que prevengan la infección. Probablemente también la vía de inmunización intranasal pudiera ayudar a esto, y que induzcan inmunidad de larga duración contra todas las variantes, lo que hablamos de encontrar estas vacunas polivalentes. Y es de vital importancia de seguridad nacional contar con infraestructura científica, técnica e industrial propia para diseñar y producir las vacunas que se requieren en México. Entonces ahora pues seguimos la colaboración con este enorme grupo que se ha formado, y tenemos un protocolo de estudio a 10 años de estos cohortes que platicamos, y poder evaluar las secuelas de COVID y también la duración de la inmunidad inducida por la infección, la vacunación o esta inmunidad híbrida. Y no me resta más que agradecer las fuentes de financiamiento en el IMSS, CONACYT, Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Universidad de Oxford, Abimex, de la Universidad de Birmingham, en particular al doctor Armando Isibasi, que ya se jubiló, me quedé en su lugar aquí en la unidad,
y que pues sigue siendo una fuente de inspiración. Discutimos muchas cosas con él y está muy pendiente de los desarrollos que se han hecho. Y no me queda más que agradecer a todos ustedes su atención y les dejo aquí mi correo por si quieren contactarme para cualquier colaboración, preguntas, interacción. Muchísimas gracias.